Pasamos ahora a la formulación del modelo, formulación del proceso de ramificación del Galton-Watson. Para ello vamos a empezar suponiendo que Z sub 0 es el número de individuos que hay en la población en la etapa 0. Denotaremos por Z sub n el número de individuos que hay en la población en la etapa n. Y vamos a denotar por X sub nj las variables aleatorias que me dan la distribución de probabilidad de la reproducción de cada individuo, o sea, cómo se reproduce cada individuo de esta población. La X sub nj es el número de descendientes que tiene un individuo cualquiera de esta población. ¿Okay? Por tanto, la X sub nj va a ser variables aleatorias entero positivo valoradas, porque podemos tener o 0 descendientes, o 1, o 2, etcétera, con probabilidades P sub 0, P sub 1, P sub 2, etcétera, de tal manera que estas probabilidades suman 1. Las suposiciones básicas de este modelo, bueno, así descrito y definido todas estas variables, nuestro proceso de ramificación va a ser la sucesión de variables aleatorias z sub n con n recorriendo los naturales. Por tanto, es un proceso estocástico donde t, el conjunto índices, son los naturales. ¿Y cómo definimos z sub n? Bueno, pues z sub n va a ser lo siguiente: si en la etapa anterior, si z sub n menos 1 hay 0 individuos, entonces en la etapa siguiente vamos a tener 0. Pero si en la etapa anterior, es decir, si en z sub n menos 1 había un número positivo de individuos, en la etapa z sub n vamos a tener la suma de los x sub n menos 1 j desde j igual 1 hasta z sub n menos 1. O sea, el número de descendientes que vamos a tener en la etapa n va a ser la suma de los descendientes de los individuos que hay en la etapa anterior. Las suposiciones básicas de este modelo son las siguientes. Primero, los individuos van a vivir una etapa fija del tiempo, y una vez vivida esta etapa de tiempo desaparecen, o sea, ya no hacen parte de la población y simplemente van a reproducirse independientemente unos de otros y se van a reproducir de acuerdo a la misma ley de reproducción X sub nj, o sea que se van a reproducir de la misma manera los individuos de la etapa 0 como los individuos de la etapa 2 como los individuos de la etapa 8000, y siempre de manera independiente y con la misma ley de reproducción. Y la otra suposición es que en la siguiente etapa lo que vamos a tener son los descendientes de los individuos de la generación anterior. Bien. El proceso de ramificación de Galton-Watson así formulado es una cadena de Markov, como vamos a ver ahora mismo. Para ello recordemos lo que era una cadena de Markov. Una cadena de Markov era un proceso estocástico que cumplía 3 propiedades. Las cadenas de Markov. La primera propiedad era que el conjunto índice era discreto. La cadena de Markov pues era un proceso estocástico X sub t con t recorriendo un conjunto al que llamábamos conjunto índice. Pues el conjunto índice tenía que ser discreto. La segunda propiedad era que el espacio de estado tenía que ser numerable, finito o numerable en general. Y la tercera propiedad era que cumplía la propiedad de Markov. La propiedad de Markov lo que decía era que el futuro solo dependía del presente, pero no del pasado. O sea, que la probabilidad de que ocurra en la siguiente etapa algo, sabiendo que en esta pasó esto, y en la anterior pasó esto, y en la anterior pasó lo otro,
Es simplemente la probabilidad de que en la siguiente etapa pasa algo sabiendo lo que está ocurriendo ahora. No nos importa el pasado. Tal como tú tienes en tus apuntes, lo tienes bien escrito, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobar que estas tres propiedades se dan en nuestro proceso de ramificación. La primera propiedad es evidente porque tenemos que T son justamente los naturales. La segunda propiedad también porque E, ¿quién es? El espacio de estado son el conjunto de los posibles valores que pueden tomar todas las variables aleatorias z sub n. Pero las variables aleatorias z sub n es el número de individuos que hay en una etapa. Por tanto, el número de individuos siempre tiene que ser un número entero positivo. Por tanto, está claro que tiene que ser numerable el espacio de estado. Y la propiedad de Markov, pues también es evidente, es bastante fácil de comprobar y lo vamos a hacer. Nosotros lo que queremos calcular es la P y J, que es la probabilidad de que en la etapa, en una etapa n más 1 haya j individuos, sabiendo que en la etapa anterior, la z sub n, hay i individuos. O sea, lo que nosotros tenemos que demostrar que esta probabilidad no depende de lo que haya ocurrido en etapas anteriores. Y si tú sigues el desarrollo que tienes en tu hoja, pues vamos a ver que esto, vamos a empezarlo por lo menos, esta probabilidad, o sea, para que yo en la etapa n más 1 tenga j descendientes, lo que tiene que suceder es que cada uno de estos individuos tengan x sub 1 o x sub 2 o x sub 3 o x sub 4 individuos y que la suma de esos descendientes me dé j, ¿no? O sea que esta probabilidad es la suma de las probabilidades de que x sub n1 tenga en x sub 1 descendientes. X sub n2 tiene que tener x sub 2 y x sub ni tiene que tener x sub i descendientes, y de manera que x sub 1 más x sub 2 más x sub i sume x sub 1 más x sub 2 más x sub i sume justamente j, que son los descendientes que quiero tener en la etapa siguiente. Pero como las variables aleatorias x sub n i o x sub nj son independientes, la probabilidad conjunta esta se puede escribir como el producto de las probabilidades. Por tanto, me va a quedar el sumatorio de esta probabilidad por la probabilidad de que x sub n2 sea igual a x sub 2 por la probabilidad de que x sub ni sea x sub i. Y esto simplemente, como siempre tenemos la distribución de todas estas variables aleatorias es la misma, son idénticamente distribuidas, ¿no? Idénticamente distribuidas las x sub ni, pues esto me queda p sub x sub 1, o sea, el sumatorio, no nos olvidemos del sumatorio, el sumatorio de p sub x sub 1 por p sub x sub 2 por p sub x sub i. Y esto igualmente con x sub 1 más x sub i igual a j. Esto que está aquí no depende para nada de etapas anteriores. Por tanto, queda demostrado que se verifica la propiedad de Markov. Consecuentemente, los procesos de ramificación son cadenas de Markov. Ahora bien, te preguntarás por qué tenemos que estudiar los procesos de ramificación si ya hemos estudiado las cadenas de Markov y si esto es una cadena Markov. La diferencia entre estas cadenas de Markov, entre los procesos de ramificación y las cadenas de Markov que nosotros hemos estudiado, es que las que nosotros hemos estudiado, el espacio de estados era finito. Claro, cuando el espacio de estados es finito, este problema se puede resolver a través de matrices. Acuérdate que las matrices, en los elementos, las filas y las columnas que había en una matriz tenían que ver con el espacio de estados. Pero si yo ahora tengo un espacio de estados infinito, numerable, yo no puedo trabajar con matrices. Por tanto, el estudio de las matrices, el estudio de las cadenas de Markov que hemos hecho, no nos sirve para estudiar los procesos de ramificación. Los procesos de ramificación, como veremos a continuación,
se van a estudiar a través de las funciones generatrices de probabilidades.